Se ha actualizado Rufus para Windows 11 y ahora se permite una instalación más extensa, eliminando los requisitos de TPM, RAM y Security Book. Así es que vámonos con esa intro y comenzamos. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un sensacional video. Obviamente ya están un poco agobiados de tantos videos en referencia a Windows 11, pero es lo que está en el hype, hay que darle continuidad a toda esta temática. Y mira, obviamente he realizado varios videos en cuanto a la instalación de Windows 11, los diferentes métodos que existen, y ya destacamos desde la instalación desde vía Windows Update, también desde la herramienta de creación de medios por medio de la ISO, también desde una instalación desde cero. Tengo todos esos videos que te los voy a estar dejando abajo en descripción. También, de hecho, el sábado destaqué en el canal secundario, pero también en una noticia en el canal principal acerca de la instalación del tipo OV para los dispositivos Surface. También destaqué acerca del hack que lanzó Microsoft y ahora Rufus, que es una aplicación muy conocida y sin duda muy eficiente para crear discos de arranque por medio de una memoria USB. Ahora se ha actualizado para Windows 11 y de esta manera se permite una instalación más extensa. De esta manera hay que sacar que sin duda los tremendos requisitos ahí en Windows 11 no han permitido a muchas personas poder migrar a el nuevo sistema. La herramienta de Rufus ha aprovechado todo esto para actualizarse, lanzar una versión que, ojo, es beta, que hace el proceso mucho más fácil, bajo obviamente tu propia responsabilidad. Y con la versión beta de Rufus, que es la 3.16, puedes encontrarla ya directamente en el repositorio de GitHub. Ahí te voy a estar dejando también abajo en descripción. Se ha añadido soporte para lo que ellos llaman instalación extendida de Windows 11. Esto básicamente es la opción de deshabilitar los requisitos de 8 GB de RAM, TPM, el Security Book de una forma automática al crear un disco de arranque de USB con el sistema operativo. Vamos a irnos ya grabando porque solamente bastaría con descargar la ISO de Windows 11 desde su sitio oficial. Ahí tener una memoria, conectar tu memoria a la PC, ejecutar Rufus. La memoria obviamente indispensable que sea de 8 o más gigas cuando vayas a crear tu disco de arranque. Ahí hay ciertas opciones en el programa y hay que seleccionar la segunda opción llamada Extended Windows 11 Installation. No TPM, no Security Book, no 8 GB de RAM, y sirve justamente para esto, para saltarse todos los tremendos requisitos, crear un disco de arranque perfecto de USB para instalar Windows 11 en equipos que no tienen ni TPM ni tampoco el Security Book, que no lo han podido encontrar, porque he visto varias personas que no han podido localizar lo que es el Security Book, no lo han podido ahí habilitar, así es que tampoco llegan a los 8 GB de RAM, por ejemplo. Y bueno, pues sin duda esto es lo requerible, pero más sin embargo no lo obligatorio, los 8 GB de RAM, pero de igual manera te lo enmarca ahí básicamente Rufus. Así es que ya sabemos los requisitos mínimos de Windows 11. Son unos que tienen muchas telas que cortar, obviamente. No vamos a extender acerca de eso. Por esta clase de limitantes siempre se actualizan herramientas necesarias como Rufus. Así es que ya te permite realizar esta instalación extensa. Gracias ahí se crea lo que es la memoria. Y de este modo pasaríamos al proceso de instalación en Windows 11. Hay que destacar que siempre te va a estar marcando que esto lo hagas bajo tu propia responsabilidad, como lo destaca Microsoft. ¿Por qué? Por la cuestión de básicamente el soporte que vaya a tener, que no sabemos en referencia si van a ser actualizaciones del tipo acumulativas o serán las actualizaciones de calidad que llegarían cada año. No se sabe exactamente de qué tipo serían las actualizaciones que no llegarían, más lo que sí se sabe es que cero soporte. Así es que bueno, ahí está el tremendo debate de las actualizaciones, pero como he dicho, ahí está. Usar una herramienta como Rufus te permite realizar una instalación limpia desde cero, sin tener que editar nada a mano para saltarte todos los requisitos. Ya antes habíamos destacado muchísimos métodos para saltarse los TPM, y obviamente ahora esto permite saltarse hasta el TPM, lo que es el Security Boot, y también todo en referencia a la memoria RAM. Bastante sencillo, bastante fácil. Así es que lo único que tener en cuenta es que, como he dicho, a tomar y aceptar el riesgo de que algo podría ir mal en tu PC y técnicamente no estás con soporte, aunque igual hay problemas de día con equipos que sí lo han soportado. Otra manera, aquí te la dejo,
por medio de la última versión de Rufus 3.16, que me parece una magnífica herramienta. Así es que enlaces van a estar abajo ahí en la descripción. Y finalmente hasta aquí me despido. Voy a estar publicando más videos en el canal secundario. De hecho, hay una noticia que se me olvidó incluir el día de ayer en el Windows News. Esa la voy a estar destacando en el canal secundario, y para este canal se vienen más videos en referencia a Windows 11, personalizarlo, obviamente sacarle la máxima productividad con herramientas que se han actualizado para el nuevo sistema operativo, y sin duda excelentes videos. Me despido. También se viene un video acerca de mejorar el rendimiento en Windows 11, así es que pues mira, van a estar muy buenardos los videos. Así es que me despido. Ahora sí, Master Tutu fuera y chao.